Muy bien. Pues mira, cuando estaba pensando, ¿no? ¿De qué podemos hablar? Justamente me recuerdo que leí un texto de unos encuentros que haces tú mensuales, en donde das charlas y haces tus talleres con el Rincón de Kiko, por si alguien quiere unirse. Son unos talleres que hace Emilio y que están muy, muy bien. Son como monográficos, ¿verdad? Son temáticas concretas que tú vas haciendo cada mes. Entonces, me llegó, ¿no? A través tuyo la información de como que las religiones ya habían hablado de este momento en el cual nosotros estamos entrando, en el que nos encontramos ya, de hecho, y que de todas las religiones el Maestro Jesús quizá era el que lo explicaba más claro. Entonces yo recuerdo decir, wow, esto suena muy, muy, muy bien, muy interesante. Así que si te parece, pues abordamos este tema Mm. y te doy palabra ya. Bien, el tema, desde luego, no hay mejor elección que la que has hecho, Rubén, a mi modesto entender, porque todo el menú de temáticas que podemos abordar, esta es especialmente trascendente y especialmente importante en el momento actual. Como tú muy bien dices, yo realizo unos denominados encuentros mensuales, salvo que sean festividades por medio, son el primer y tercer jueves de mes. Lo organizo con el Rincón de Kiko. El primer jueves lo que hago es la exposición sobre un tema, el tema que sea, y a las personas se le hace llegar el texto base que utilizo como guión para esa exposición. Y a los 15 días, el tercer jueves de mes, pues las personas han ido haciendo preguntas que Kiko va recogiendo, y el tercer jueves de mes pues realizo las respuestas a esas preguntas en la medida de lo posible. Y el del mes de abril, efectivamente, lo dedicamos a eso, lo dedicamos a lo que las tradiciones espirituales y dentro de ella el cristianismo fundamentalmente nos dice sobre los momentos actuales. Y no es casual que nos centremos en el cristianismo. Me explico. Todas las tradiciones espirituales, Rubén, todas, hablan de que la humanidad se desenvuelve por ciclos. Y esos ciclos hacen que en un momento determinado una generación humana, un ciclo humano, haya cumplido lo que le corresponde y dé paso a un nuevo ciclo humano. Eso está descrito de una forma u otra en todas las tradiciones con nombres diferentes. Es la hora de la verdad, de la que habla el budismo, es el Kali Yuga, de la que habla el hinduismo, es la hora, que es como se llama en la religión islámica, y en el ámbito del cristianismo, pues es la denominada parusía, que en términos estrictos, cogido del griego clásico, significa presencia, presencia que hace que desaparezca, por así decir, un ciclo humano, una generación humana para dar paso a una nueva generación humana. Además, todas las tradiciones coinciden que en ese cambio de ciclo, el que vaticinan para esta humanidad, para el final de esta humanidad y el surgimiento de la siguiente, es un momento muy álgido porque no será una nueva humanidad cualquiera, sino que será una humanidad donde las almas encarnadas, los seres humanos, ya no viviremos afianzados, aferrados, apegados a nuestro pequeño yo, a nuestro yo físico, emocional, mental y la personalidad a él asociada, sino que por primera vez en la evolución de la humanidad viviremos desde la esencia. Todavía nos dicen, no desde el núcleo duro de nuestra esencia, que es la divinidad más pura, es el espíritu divino, pero sí ya desde lo que, por utilizar una expresión conocida por muchas personas, es el alma, es el alma. El alma es el vehículo del espíritu y esa nueva humanidad aún no vivirá desde el espíritu, pero ya sí vivirá desde los atributos y las cualidades del alma, lo que supone que todo lo que en esta humanidad conocemos de egoico, de egocéntrico, en el sentido amplio y con todas las implicaciones que ello tiene, no estará presente en esa humanidad que vivirá ya de una forma absolutamente compasiva, generosa, altruista, en conexión con la naturaleza y en la madre tierra y en fraternidad entre todos los seres humanos. Será, por tanto, una humanidad ejemplar, esa que nos anuncian estas tradiciones. Y en ese marco, Rubén, en ese marco que es un marco bello, que es un marco muy interesante, a mi entender, y lo he estudiado mucho, es decir, creo que es una conclusión fundamentada, por tanto, a mi entender, ninguna tradición espiritual es tan precisa
como el cristianismo, y más en particular lo que fue el anuncio del final de esta generación humana y el surgimiento de la siguiente, descrito por Jesús de Nazaret. Cristo Jesús, como a mí me gusta llamarlo, fue absolutamente claro y no se mordió la lengua precisamente a la hora de hablar sobre lo que tú invitas a que compartamos en este encuentro. Jesús es extremadamente detallista, extremadamente minucioso, y lo hace con mucho cariño, lo hace con mucho amor, sabiendo además la importancia que esa información tiene. Y antes de terminar en esta primera respuesta que hago a tu pregunta, solamente hacer, Rubén, dos matizaciones, ¿vale? Para seguir ya avanzando por donde tú vayas viendo oportuno. Dos matizaciones. La primera, que Cristo Jesús, como también le ha sucedido a maestros y maestras que han hecho anuncios, los llamamos profetas o llamamos a esos anuncios profecías, ¿verdad? Bien, entiendo que el término profecía no se suele usar bien, en cuanto que cuando se habla de una profecía parece que estamos hablando de una especie de adivinanza, ¿no? Alguien que hace una adivinanza. Además, con toda la influencia de la New Age, ¿no? Donde la gente con el tarot hace adivinanzas, no sé qué, parece que lo que hace Cristo Jesús es poner de manifiesto una adivinanza. Nada más lejos de la realidad. Lo que Cristo Jesús hace, como también han hecho maestros y maestras a lo largo de la historia de la humanidad, no son adivinanzas, sino que lo que realizan es anuncios fundamentados de lo que va a suceder como consecuencia de la sabiduría que tienen sobre cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia. Por ejemplo, estamos compartiendo esta entrevista a finales de mayo. Si yo hago un anuncio de que dentro de 2 meses, donde yo resido, a estas horas de la tarde, hará un calor que difícilmente se puede salir a la calle todavía y que habrá que esperar un poquito más para poder salir y respirar disfrutando de un paseo, yo no estoy haciendo una adivinanza. Lo que estoy haciendo es que conozco cuáles son las estaciones climatológicas, cómo evolucionan esos ciclos, y sé que dentro de 2 meses estaremos a finales de julio, y a finales de julio en Sevilla, efectivamente, hasta que no estemos a las 8:30, 9 de la tarde, salir a la calle es una auténtica imprudencia, salvo que tengas que salir por fuerza mayor o por temas laborales. Lo que puedes hacer mejor es quedarte en tu casa. Y si digo que esto no será así dentro de 6 meses, tampoco estoy haciendo una adivinanza, ¿verdad? Estoy simplemente compartiendo de que después del verano viene el otoño y después del otoño viene el invierno y hay cambios climatológicos, ¿verdad? Estos no son adivinanzas. Las profecías no son adivinanzas. Se basan en un conocimiento cierto de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la consciencia. Un conocimiento cierto que además no conlleva un predeterminismo, porque el hecho de que llegue el verano y después el otoño, después el invierno, eso no es predeterminismo en el sentido de que el libre albedrío impera, porque cada uno vivirá el verano, el otoño y el invierno como considere oportuno, lo vivirá de forma distinta. Ahí está el libre albedrío, pero que el verano viene seguido del otoño, el otoño viene seguido del invierno y el invierno de la primavera, y que así son los ciclos anuales, eso, desde luego, nada tiene de adivinanza, sino que estamos hablando de un conocimiento de los ciclos. Y segundo matiz que quería hacer. Si nos pusiéramos en la personalidad de Jesús de Nazaret, cosa imposible por otra parte, porque en él encarnó directamente lo crístico, pero por hacer un poner, como decimos por aquí, y nos pusiéramos en la personalidad de Jesús de Nazaret, si tuviéramos que anunciar a la humanidad determinadas cosas que van a suceder por este devenir de los ciclos, tenemos dos opciones: o centrarnos en señales llenas de amor, llenas de compasión, llenas de fraternidad, llenas de generosidad, o hablar de señales llenas de dolor y llenas de sufrimiento. Entonces nuestra mente dice, oye, a la hora de anunciar algo, a la hora de anunciar cómo será el final, dice Jesús de Nazaret, de esta generación humana para que surja la siguiente, pues apórtanos señales llenas de alta vibración, llenas de amor y llenas de fraternidad y llenas, en definitiva, de todas esas cosas maravillosas que laten en nuestro corazón
y anhelas en nuestra alma, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que reconocer que la mente humana computa mejor lo que está cargado de distopía que lo que está cargado de utopía. Y nuestra mente concreta, Rubén, es muy curiosa porque funciona en la dualidad. Todo lo clasifica dualmente. Lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo. Y a partir de ahí le hace más caso, utilizando este término informático, computa mejor lo negativo que lo positivo. Primero hace una falacia, porque esa división entre lo negativo y lo positivo, entre lo bueno y lo malo, no se corresponde con la realidad. Pero además de llevar a cabo una falacia, en el colmo del masoquismo, le da más importancia, se centra más en lo, entre comillas, negativo que entre lo, entre comillas, positivo. Por ejemplo, salud y enfermedad. Muchas personas que están sanas no recuerdan que están sanas. Pasan los días, las semanas, los meses y los años disfrutando de la salud y no se paran un momento a agradecerse a ellos mismos, a agradecer a la vida, la salud que tienen, que le permiten afrontar cada nuevo día con fuerza, con alegría, con ganas de vivir. No, no. La mente que divide a la salud lo llama bueno y a la enfermedad la llama mala. En cambio, cuando la salud está delante, no la computa. ¿Cuándo se acuerda de la salud? Cuando llega la enfermedad. La enfermedad sí que la computa rápidamente. Basta que tengamos un simple constipado como para que en todo el día no se nos olvide que estamos enfermos, entre comillas, y cuánto echamos en falta la salud. Es decir, el conocimiento de la sabiduría acerca del ser humano y de cómo funcionamos hace que sea mucho más útil dar anuncios, dar señales negativas, entre comillas, que dar señales positivas, entre comillas, porque las positivas pasan desapercibidas, mientras que las negativas nos damos cuenta inmediatamente. Es por esto, y concluyo, por lo que el anuncio que nos hace Cristo Jesús, las señales que nos aportan son señales, entre comillas, distópicas. Son señales de dolor, de sufrimiento. Podría haber hablado también de la multitud de cosas maravillosas que habrá en el tramo final de esta generación humana, pero era consciente que computamos mucho mejor lo negativo que lo positivo, de ahí que en esas profecías, que no son adivinanzas, sino el conocimiento cierto de cómo evolucionan los ciclos y de cómo evoluciona la conciencia, en la plasmación de eso, las señales que se nos dan están llenas de distopía. Pero tiene un porqué y tiene un sentido profundo, Rubén. Y estas señales, Emilio, las podrías compartir, es decir, cuando él habla de estas señales, se refiere a momentos puntuales que van a pasar cosas concretas, entiendo, ¿no? Porque has dicho que era como muy, muy, muy detallado. ¿Nos puedes hacer un poquito de resumen de cómo Sí, lo el nivel de explica? detalle, claro que sí, Rubén, el nivel de detalle es realmente espectacular, ¿eh? Este tema lo llevamos estudiando mucho tiempo, yo hace muchos, muchos años, pero en particular en el año 2018 pusimos en marcha un proceso de investigación por muchas personas expertas en distintas materias, expertas no en el sentido que se da ahora oficialmente, que no sé dónde se dan los carnets de experto, por cierto, lo he buscado en internet, pero no he encontrado dónde dan los carnets de experto. Pero son personas todas, o somos personas todas, que cada una en nuestro ámbito temático y profesional tenemos una dilatada trayectoria y una experiencia demostrada. Y nos pusimos de acuerdo en el 2018 para poner en marcha un proceso de investigación que se llama Conciencia y Sociedad Distópica. Yo ya antes venía estudiando lo que son las aportaciones acerca del final de esta generación, pero desde el 2018 para acá lo hemos estudiado exhaustivamente. Y la realidad, Rubén, es que es admirable. Es admirable porque, fíjate, lo primero que nos dice Cristo Jesús es que nadie sabe ni el día ni la hora. Es decir, cualquiera que salga a la palestra hablando de una fecha de calendario se está equivocando él mismo y está llamando al error a los demás. Nadie sabe ni el día ni la hora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciclos, el devenir de los ciclos, la evolución de la conciencia, eso no tiene que ver con los calendarios que nosotros usamos. Así que poner una fecha, poner un año, un día, es simplemente ridículo. ¿Qué es lo que nos dice Jesús de Nazaret? Estar atentos a las señales. Y hace una metáfora realmente muy hermosa. Estamos en la Palestina de aquella época, ¿verdad? Y él dice, ¿cuándo llega el verano?
Entonces, bueno, si nos vamos al calendario, el verano llega en el solsticio de verano, 21, 22 de junio de cada año. Ahora bien, tú y yo sabemos, como todas las personas que están viendo este vídeo, que eso depende, eso depende. Eso depende del sitio y eso depende del año, porque aunque vivamos en un mismo sitio, no siempre el verano llega en las mismas fechas. Donde yo vivo, en Andalucía, en Sevilla, hay veces que estamos metidos, como está ocurriendo este año, en la segunda quincena de mayo, y aquí los días ya son absolutamente veraniegos. El verano decimos que se ha adelantado. Hay otros años que el verano se retrasa, que nos metemos en el mes de junio e incluso en el propio mes de junio a lo mejor hay días frescos, días de lluvia. Entonces decimos que el verano no se adelanta, sino que se retrasa. Es decir, un acontecimiento como es el propio devenir del verano depende. No podemos estar atentos al calendario. ¿Cuándo llega el verano cada año? Pues depende, depende. Estar atento a las señales. Y Jesús nos dice, hablando de la Palestina de aquella época, cuando la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar. Cuando la higuera eche hojas, es que el verano va a llegar. Y es así. Yo tengo aquí en casa, en el jardín tenemos 3 higueras y este año han echado las hojas rapidísimos, anunciando que el verano iba a llegar pronto. No estamos pendientes del calendario, estamos pendientes de las higueras. Cuando las higueras echan hojas, es que el verano va a llegar. De ahí la importancia de estar atento a las señales. Así está ya situado por completo la importancia de esas señales que, por lo que antes comentábamos, son mucho más distópicas que utópicas, mucho más de acontecimientos que nos remueven de sufrimiento y de dolor. A partir de ahí, ¿cuáles son esas señales? Que es lo que tú preguntas. Pues bien, Jesús de Nazaret divide el proceso en 4 grandes fases. 4 grandes fases. Sobre unas hablas más, sobre otras habla menos, pero habla de 4 grandes fases. Los tiempos de la desolación, la gran tribulación, el triunfo de la bestia y por fin la parusía que dará lugar a la nueva generación humana. Son estas las 4 fases. La parusía, por tanto, y el surgimiento de la nueva generación humana supone la culminación de un proceso que antes de esta última fase tiene 3 fases. Insisto, los tiempos de la desolación, la gran tribulación y entre comillas, el triunfo de la bestia. Si te parece, vamos a cada una de ellas. Sí, por favor. Te lo iba a decir. Venga, vamos a por ello. Vamos a por ello. Los tiempos de la desolación. Las señales. La higuera que echa hojas. Nos dice Cristo Jesús, los tiempos de desolación será un momento histórico en el devenir de la humanidad donde seguirán los males de siempre. Es decir, no habrá nuevos males. El dolor y el sufrimiento que el colectivo humano ha vivido lo va a seguir viviendo. Guerras, hambre, injusticias sociales, maltrato de la naturaleza y de la madre tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso seguirá estando, pero, y ahí está la diferencia, con más intensidad que nunca. Los males de siempre, pero con más intensidad que nunca. Esos son los tiempos de la desolación. Bien, nosotros en este proyecto de conciencia y sociedad distópica también ha habido otras muchas personas que se han preguntado, ¿estamos en los tiempos de la desolación? O incluso puede ser que los tiempos de la desolación ya estén entre nosotros hace, valga la redundancia, algún tiempo. Bien, pues cogemos los males de siempre y los analizamos. Por ejemplo, guerras. Guerras siempre ha habido, pero ciertamente desde el siglo XX las guerras que tenemos son las más cruentas y las más dolorosas y las más dañinas de la historia de la humanidad, pero con una enorme diferencia. Ejemplo, la denominada Guerra de los 100 años que se estudia en los libros de historia en la Europa medieval no duró 100 años, duró 119. Y el cálculo de mortandad que tuvo esa guerra fue de 50.000 muertes. Pues bien, en el siglo XX tuvimos primero una Primera Guerra Mundial que en 4 años se llevó por delante a más de 10 millones de personas. Y no mucho después una Segunda Guerra Mundial que duró 6 años y se llevó por delante a más de 60 millones de personas. Fíjate, el conflicto del denominado Golfo Pérsico, que parece un conflicto menor,
que si Kuwait, que si Irak, es un conflicto localizado, entre comillas. A lo largo de estos años donde el conflicto se ha ido manteniendo, ha supuesto la muerte de más de 1 millón de personas, la inmensa mayoría niños y mujeres, población civil. Es decir, si hablamos de guerra, evidentemente la guerra no es un mal nuevo, viene de hace mucho tiempo, pero parece cumplirse de que siendo un mal de siempre, se está dando con más intensidad que nunca. Hablamos de la hambruna severa que provoca la muerte de seres humanos. Pues bien, actualmente esa hambruna severa, según Naciones Unidas, que ocasiona la muerte por inanición, afecta a 891 millones de personas. 891 millones de personas, Rubén, es la población entera de la humanidad a principios del siglo XIX. Es decir, es como si toda la población de hace 2 siglos, toda la población humana de comienzo del siglo XIX, estuviera en hambruna solemne. Y hay quien dice, bueno, pero es que somos muchos, somos casi 8.000 millones, con lo que porcentualmente, vamos a ver, el dolor, el sufrimiento, no sabe de porcentajes. Una persona que está sufriendo porque no puede alimentarse y está muriendo de hambre, no le hable de porcentaje, porque se está muriendo de hambre y está sufriendo y está viviendo ese enorme dolor que, repito, afecta casi a 900 millones de seres humanos. Por no decir otras personas que no están en ese umbral de la hambruna severa, pero que están cercanos a él, con lo cual nos meteríamos en mucho más de 1.000 millones de seres humanos. Es decir, el hambre siempre ha existido, es un mal que siempre ha estado en la humanidad, pero se está dando con más intensidad que nunca. Las desigualdades sociales, siempre ha habido ricos y pobres, ¿no? Es muchas veces lo que se dice para justificar la desigualdad. Siempre, es que siempre ha habido pobres y ricos, vamos, no va, es algo que va en el devenir de la historia. Pues bien, ciertamente siempre ha habido ricos y pobres, pero nunca en la historia de la humanidad, y son datos oficiales que están en las estadísticas económicas a disposición de quien quiera comprobarlo, nunca antes en la historia de la humanidad el 1% del 1% de la población posee más patrimonio y riqueza que el 99,99% restante. Eso nunca se había producido. Es decir, la situación de desigualdad que hay en la humanidad no tiene parangón con ninguna otra época histórica. Todo lo que estamos viviendo de la pandemia, la crisis sanitaria, ha incrementado esos niveles de desigualdad. Pero ya a comienzo del año 2020, en un informe rigurosísimo que se hizo por una agrupación de ONG a nivel mundial, se decía que la desigualdad mundial había llegado a un nivel que ya no admitía calificativos. Es decir, los calificativos se han agotado. Que si la desigualdad es enorme, colosal, espectacular, inmensa, no, esos calificativos no son suficientes como para hacer clara referencia a los niveles de desigualdad que hemos alcanzado. El 1% del 1% de la población mundial que acumula patrimonio y riqueza y que además posee los paquetes accionariales de las grandes transnacionales que se mueven a sus anchas por el mundo sin conocer fronteras, sin conocer normativas, y sabemos que las 10 grandes transnacionales que hay en el planeta, las 10, mueven más recursos al año que 180 países de los 193 que se sientan en Naciones Unidas. De hecho, esas corporaciones son los nuevos imperios. Los imperios ya no son territoriales, los imperios son estas grandes corporaciones, eso sí, cuyos paquetes accionariales están en manos de ese 1%, del 1%. Esta situación, Rubén, nunca se había dado ni por asomo. La injusticia, la desigualdad social siempre ha existido, pero nunca como en el momento presente. Si miramos ahora al medio ambiente, si miramos ahora a lo que está ocurriendo en la relación del ser humano con la naturaleza y con la madre tierra, viene de lejos el maltrato a la naturaleza, viene de lejos el maltrato a la madre tierra por el ser humano, pero nunca había alcanzado los niveles que se han alcanzado en la actualidad. Que en las últimas décadas hayan desaparecido el 40% de los animales que denominamos salvajes, o que la tasa de desaparición de especies, que siempre desaparecen especies históricamente, pero es que la tasa actual multiplica por 10.000 la tasa natural de extinción de especies. Esto nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido, como va a suceder ya pronto, que en el mes de septiembre
el océano ártico, el polo ártico, el hielo se haya derretido por completo y los barcos rusos puedan pasar tranquilamente sin ningún problema por ese casquete polar, porque ya al menos durante una semana, 10 días del mes de septiembre, el casquete polar deja de existir y además todas las predicciones científicas es que pronto no serán unos cuantos días o una semana, sino que se irá alargando el tiempo en el que el polo norte no exista porque el hielo estará derretido durante una buena parte de lo que es el verano en aquella zona polar. Este tipo de cosas, Rubén, siempre han sido males que la humanidad ha conocido, pero nunca con la intensidad en la que estamos. Con lo que la conclusión que aporto modestamente, yo, como tú dices, yo comparto del corazón, desde el corazón, no quiero convencer a nadie de nada, pero desde luego me parece muy evidente que en el siglo XX comenzaron ya los tiempos de la desolación. Es decir, los tiempos de la desolación no son de ahora, año 2021. Los tiempos de la desolación ya se plasmaron y ya arrancaron en la humanidad en el siglo XX. Y lo que nos dice Cristo Jesús es que a los tiempos de la desolación lo seguirá la gran tribulación. Si te parece bien, y lo que he compartido acerca de los tiempos de la desolación, a tu juicio, completan el asunto, pues si te parece bien, pasamos a la gran tribulación. Por supuesto. Sí, 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 adelante. Pues venga, vamos por la gran tribulación. Los calificativos que estoy utilizando aparecen en los textos cristianos. Para los que tengan más interés, llamo a un pasaje de los evangelios, concretamente un capítulo del Evangelio de Mateos, que es el capítulo 24. En el capítulo 24, los que están con Jesús le preguntan: Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice: del final de los tiempos, nada. Yo no voy a hablaros del final de los tiempos, ni del final de la humanidad, ni del final de la tierra, no. Yo voy a hablar de los últimos tiempos de esta generación humana. Y es ahí donde aparecen estos apelativos de los tiempos de la desolación, de la gran tribulación o del triunfo de la bestia, de la que hablaremos posteriormente. Ahora, centrándonos en la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Pues también muy sencillo, acudiendo a las palabras de Jesús de Nazaret. Los tiempos de la gran tribulación son los males de siempre con más intensidad que nunca. Es decir, la gran tribulación incluye a los tiempos de la desolación, pero con algo más, Dice Jesús de Nazaret: la gran tribulación son los males de siempre, pero con más intensidad que nunca, pero a lo que se añadirán nuevos males que la humanidad nunca antes había conocido y nunca más conocerá, lo cual es un alivio, Pero fíjate, los males de siempre con más intensidad que nunca, lo que hemos llamado tiempo de la desolación, pero con un añadido, y ese añadido es males nuevos que la humanidad nunca antes había conocido. Bien, miramos a nuestro entorno. ¿Hay males nuevos en esta humanidad que nunca antes se hayan dado a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Está hablando Jesús de Nazaret de la manipulación genética? ¿Está hablando Jesús de Nazaret del uso de las tecnologías a través de la denominada Big Data, es decir, el almacenamiento y tratamiento masivo de la información para el dominio y el control del ser humano? ¿Está hablando Jesús de Nazaret de determinadas circunstancias, de ensayos de ingeniería social dirigidos a controlar y manipular a la población humana como nunca antes había conocido en la historia de la humanidad? Es decir, lo cierto es que si observamos todo lo que es este siglo XXI en el que estamos, cuyo arranque, Rubén, ha sido espectacular, el arranque de este siglo XXI, los 21 años que llevamos de este siglo XXI. La memoria no flaquea, pero ha sido espectacular, que si las Torres Gemelas en el 2001, que si en el 2003 la guerra de Irán, las famosas armas de destrucción masiva que nunca se descubrieron y sin embargo no ha pasado absolutamente nada, la pandemia de la gripe aviar, la pandemia de la gripe porcina, la crisis financiera y bancaria, la crisis de los bancos que terminó siendo una crisis de los estados y finalmente de los ciudadanos a partir del año 2008, cuando estábamos medio recuperándonos, todavía no,
de ese tumulto, todo lo que hemos vivido de la mano del COVID. La verdad es que llevamos un comienzo de siglo francamente espectacular. Y cuando se escarba en lo que estamos viviendo en estos momentos, pues sí, podemos observar que tenemos delante determinados males que la humanidad nunca antes había conocido. Con lo que la conclusión que comparto, Rubén, es que si los tiempos de la desolación se dieron y arrancaron en el siglo XX, en este arranque del siglo XXI tenemos ya delante eso que Jesús denominó la gran tribulación, que no es el final. Mira que son tiempos duros, mira que son apretones, no es el final. Queda algo más, que es el triunfo de la bestia. Así que no suena demasiado mejor que lo que hemos hablado hasta ahora, ¿eh? No suena demasiado mejor. O sea que no sé ya. Sí, Rubén, hacemos bien en sonreírnos, porque esto es muy serio, evidentemente, pero el sentido del humor es fundamental. Y además, fíjate, permite que haga una nota a pie de página. Me comentaba el otro día una amiga. Dice, mira, Emilio, yo te estoy muy agradecido a lo que has compartido acerca de este final de esta generación y el surgimiento de la nueva, porque yo he tenido una experiencia personal que comparto contigo por si tú la quieres usar en alguna entrevista o en alguna charla. Mira por dónde, Rubén, tú me has dado la oportunidad. Todo lo que estamos describiendo, los tiempos de la desolación, la gran tribulación, lo que vamos a hablar ahora del triunfo de la bestia, va a dar lugar a una nueva humanidad. Aunque parezca increíble, va a dar lugar a algo nuevo y maravilloso. Bien, es por ello por lo que ha habido sabios y sabias que lo han llamado parto, un parto. Metafóricamente han hablado de un parto. Y los tiempos de la desolación, la gran tribulación, el triunfo de la bestia, del que hablaremos ahora, son los dolores del parto, son los apretones y los dolores del parto, ¿verdad? Y todos sabemos que esos dolores del parto son reales. Y esta señora me decía, mira, Emilio, yo he tenido 2 partos, 2. Tengo 2 hijos, he tenido 2 procesos de embarazo y 2 partos. En el primero, llegué al parto sin ningún tipo de preparación al parto. Tuve muchos dolores, tuve lo típico, ¿no? Lo propio de un parto, pero esos dolores se vieron incrementados por una ansiedad y por una angustia por el desconocimiento de lo que estaba viviendo. Cuando me quedé nuevamente embarazada, hice una preparación al parto, me preparé para el parto. Estuve durante varios meses yendo a un sitio donde me fueron preparando para el parto y me fueron dando detalles de lo que yo ya había vivido, pero lo vivía con tanto dolor que no lo había racionalizado, no lo había intelectualizado con el parto anterior. Me fueron describiendo el proceso e incluso me hablaron de posibilidades de que a lo mejor el bebé se le podía enredar en el cuello, el cordón umbilical. Me dijeron que no me pusiera nerviosa, que entonces se haría esto, se haría aquello. Dice, mira, lo cierto, Emilio, es que en el segundo parto tuve los mismos dolores que en el primero, porque es lo natural, pero lo viví de una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque ya sabía lo que iba a ocurrir. Eran circunstancias que yo ya tenía integradas y que por tanto viví con una mayor naturalidad y por supuesto con sosiego y serenidad que no había tenido en el primer parto. Dice, incluso a mi bebé le pasó lo del cordón umbilical en el cuello, pero como ya me habían advertido y yo ya tenía esa información, lo viví con serenidad y todo salió estupendamente. Pues bien, Rubén, permíteme que esto lo traiga a colación de lo que estamos hablando. Todas estas cuestiones son la preparación al parto. Es decir, lo que ha hecho Cristo Jesús es prepararnos para el parto, para que cuando estas cosas las tengamos delante, evidentemente la compasión debe estar en nuestro corazón por tanto dolor y por tanto sufrimiento, pero a su vez una alegría íntima, porque ahí está ya el fruto. Es como la mamá que está ya ahí en el paritorio, ya está ahí a la vuelta de la esquina el fruto. Y a pesar de los dolores, la mamá vive eso con alegría, ¿verdad? Pues bien, nosotros, eso es lo que nos corresponde. Se nos ha preparado para el parto y se nos ha dado mucha precisión. Mira, estos serán los dolores, este será el proceso, los tiempos de la desolación, la gran tribulación y el triunfo de la bestia. Y no rasgaros las vestiduras, mantener la calma, mantener la serenidad, vivir esto con la mayor conciencia posible, porque es lo propio del final de un ciclo que ya se ha anquilosado, que ya se ha atorado, el final de un ciclo humano que no da más de sí, una casa que es una ruina y se está cayendo desde los cimientos y el surgimiento de algo nuevo. Por tanto, en esa preparación al parto podemos hablar ahora de esta fase que es
el triunfo de la bestia, si te parece. Sí, sí, vamos con lo bien que suena, tenemos que meternos ahí ya, si no la gente, los que estén viendo el vídeo dirán, ¿cómo que no? ¡Para adentro! Muy bien, pues vamos para adentro, vamos Venga. totalmente en el paritorio metidos. Mira, cuando se habla del triunfo de la bestia, también se habla del triunfo del anticristo. Ujú. Históricamente, esto ha dado lugar a muchos malentendidos por una razón muy sencilla, porque esto solo se puede entender cuando corresponde. Y el hecho de que se pueda entender significa que estamos en ese momento. Y dirá, bueno, Emilio, ¿y qué es lo que significa exactamente? Bien, he compartido, Rubén, que hay un 1% del 1% de la población que acumula más riqueza, patrimonio, que el 99,99% restante. He hablado de corporaciones transnacionales que capean a sus anchas por el mundo y se han convertido, de hecho, en los nuevos imperios. He hablado de cómo en ese 1% del 1% se detentan los paquetes accionariales mayoritarios de estas corporaciones. Bien, cuando cruzamos todos estos datos, cuando hacemos un cruce de datos con datos oficiales, llegamos a una conclusión, que los que dominan, entre comillas, la socioeconomía mundial, la élite o como queramos denominarlo, esa minoría que domina la socioeconomía mundial, no son más de 40, 50 o 60 personas, cuyos nombres en algunos casos sabemos y en muchos casos son desconocidos. Es verdad que algunos de estos grandes magnates, por así decir, están en la opinión pública, pero la inmensa mayoría de estos 50, 40, 60 intentan vivir en el mayor anonimato posible. No son muy dados a los medios de comunicación porque controlan precisamente los medios de comunicación, entre otras muchas cosas, porque estas grandes corporaciones obviamente manejan todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la industria farmacéutica, con la industria alimentaria, con los medios de comunicación. Todo está acaparado por estas grandes transnacionales. Pues bien, insisto, pueden ser que no sean más de 50 o 60. Hay quien ha hecho esos cruces y ha afirmado que son 48 personas. En fin, unas pocas decenas, Rubén. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo que está ocurriendo entre ellos? También tenemos datos al respecto. Es decir, tenemos datos para saber que dentro de esa élite hay un conflicto. Y hay un conflicto de acumulación, hay un conflicto de apropiación de la riqueza. Esa élite se ha hecho ya con el patrimonio y la riqueza del mundo. Ya es suyo, ya está en sus manos. Pero por su perfil psicológico, egoico, egocéntrico, rozando lo psicopático, son insaciables. El deseo que tienen de acumulación, de poder, de dominio, de control, es insaciable. Y a partir de ahí sabemos que hay pugnas entre ellos y que cada vez son menos. Es decir, es como si entre ellos hubiera estrategias para quitarse de en medio unos a otros y repartirse el poder, el dinero, todo lo que tenía ese al que logran quitarse de en medio. Y nos puede decir cualquier persona, bueno, Emilio, ¿y eso cómo se sabe? Bueno, eso se sabe por una razón muy sencilla, porque los datos económicos son abrumadores sobre cómo cada vez esos acumuladores son menos. Por ejemplo, la gran bolsa del planeta, donde la bolsa de valores donde se hacen las mayores inversiones del mundo entero, es la bolsa de Nueva York, es Wall Street. Bien, pues Wall Street en 1997, hace por tanto 24 años, en ella cotizaban un número X de empresas, de grandes empresas, si no, no cotizan en Wall Street. Bueno, pues en el año 2021, el número de empresas que cotizan en Wall Street no llega a ser ni el 50% de las que cotizaban en 1997. El número de empresas cotizantes se ha reducido en un 50%. ¿Por qué? Porque unas se han comido a otras, porque unas han absorbido a otras. A través de acuerdos más o menos amistosos o simplemente OPAs hostiles, unas se han ido comiendo a otras. Es decir, esa minoría que domina la socioeconomía del planeta cada vez son menos, cada vez son menos. Y este proceso está en marcha, Rubén. Y lo que se nos anuncia en este caso en el libro del Apocalipsis, en el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia cristiana, es que habrá un momento que serán 10.
se habla con claridad de 10. Esos 50, 60, 48 que son en la actualidad, se habla de que serán 10. 10 reyes, se le llama, por el lenguaje de la época, que tendrán el poder del mundo en sus manos. Y esos 10 reyes, habida cuenta de este proceso que te acabo de comentar, de pelea, de conflicto entre ellos, donde cada vez son menos, llegarán a un pacto diciendo, oye, que no podemos seguir matándonos entre nosotros, vamos a hacer un pacto, ya nada más que somos 10. ¿Qué vamos a hacer? También comernos entre nosotros hasta que seamos 5, vamos a llegar a un pacto, vamos a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo, dice el Apocalipsis, que consiste en, entre los 10, mantener los privilegios de los 10, pero dándole el mayor poder a uno de ellos. A uno de ellos se le inviste con la autoridad de todo el poder del mundo, porque esos 10 que tienen el mundo en sus manos le harán una especie de delegación para que de esa forma además no se coman entre ellos, y habrá uno entre ellos que será un primus inter pares, que será el que domine la socioeconomía y domine el mundo. Bien, eso, tal como estamos viendo hoy los procesos económicos, es absolutamente posible en la dinámica que estamos analizando. Y ese sería el anticristo, entre comillas. Ese sería el triunfo de la bestia, entre comillas. La bestia no va a ser una especie de dragón que va a aparecer, ¿no? Será un ser humano que acumula en sus manos el poder de dominio y de control del planeta, con todo lo que ello conlleva, de la humanidad, con todo lo que ello conlleva. Y hay algunas profecías complementarias, por ejemplo, es muy interesante las profecías aborígenes australianas, son muy interesantes las profecías de determinadas culturas nativas de todo el continente americano, son muy interesantes algunas profecías africanas, como la de los abasis de Etiopía, y en esas profecías, como la de los abasis, se nos habla también de ese ser humano al que el cristianismo denomina la bestia o el anticristo. Y se nos da una pista muy curiosa, que además la terminología que se usa a pesar de hace tanto tiempo es bastante curiosa, porque se nos viene a describir como una especie de híbrido. Es decir, se nos dice que ese ser humano será humano, pero será una especie de híbrido. En terminología nuestra podríamos decir que es una especie de hombre-máquina. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Bueno, hoy sabemos que la tecnología de la salud están posibilitando a los que tienen mayores recursos, lógicamente, que se transformen en lo que Yuval Harari, ese gran antropólogo y pensador que vende sus libros por millones, ha llamado la amortalidad. La amortalidad. La amortalidad no es la inmortalidad, es una situación en la que los órganos del cuerpo son sustituidos por órganos artificiales, desde el corazón al cerebro, desde el riñón al pulmón, de tal forma que las personas que puedan permitirse pagar esos órganos híbridos ya no van a conocer la enfermedad, y si en algún momento tienen algún problema con este órgano, se sustituye por otro. Esto es lo que las ciencias de la salud van a hacer posible, si no lo han hecho posible ya, dentro de muy poco. Con lo que la persona que lleve a cabo esa operación consigo mismo, fíjate, se convierte en una especie de híbrido, se convierte en una especie de mixto entre hombre y máquina, en el sentido de que será un ser humano, pero tendrá muchos órganos artificiales que lo alejarán de la enfermedad y lo alejarán de la muerte, en el sentido de enfermedad de deterioro al que, tal como lo conocemos. A las personas que estén más, nota a pie de página, Rubén, a las personas que estén más interesadas en esto, Yuval Harari tuvo un encuentro con Iñaki Gabilondo en enero del año 18-19, ahí la memoria me falla un poco, pero poniendo en la red, en las redes sociales, Iñaki Gabilondo, Yuval Harari, se acceden a 2 vídeos de la entrevista que Iñaki Gabilondo le hace a Yuval Harari. Son dos vídeos de 45 minutos. Y no tiene desperdicio, porque ahí habla con claridad de lo que será esta mortalidad, este transhumanismo y el surgimiento de este tipo de ser humano, mitad máquina. Esto es el triunfo de la bestia, Rubén. Un momento en el que esa especie de pugna interna que diezma y diezma a la élite porque unos se van comiendo a los otros, hay un acuerdo entre 10 y le dan el poder a uno de ellos, el primus inter pares, que detenta, por tanto, la hegemonía y el poder mundial. Y estas circunstancias del triunfo de la bestia, que suponen también la culminación de todo el proceso que hemos comentado,
tiempo de la desolación, gran tribulación, triunfo de la bestia. Todo este proceso es lo que abre las puertas a la denominada parusía. Y para llegar a esa parusía, en el contexto del triunfo de la bestia, también se nos dan señales, que si tú quieres, entramos en ellos. Es decir, sabiendo lo que es la gran tribulación, también se nos dan señales de lo que va a ocurrir en ese... Y sabiendo lo que es el triunfo de la bestia, se nos dan señales acerca de cosas concretas que van a ocurrir en ese proceso. Si quiere, entramos en ello para completar lo que estamos comentando. Sí, por favor, adelante. Pues venga, porque además son muy, muy específicos. Primero, se nos anuncia que dentro de la élite habrá una división, es decir, habrá divisiones como las que estamos comentando. Se dice en los textos cristianos, con relación a toda esta amalgama, ¿no?, de poder, de acumulación, se le llama Satanás, las fuerzas satánicas. Se dice que dentro de las fuerzas satánicas se producirá una división, cosa que antes nunca se había producido. Se nos habla, por tanto, de este conflicto dentro de la élite. Se nos dice igualmente que cuando se esté culminando el proceso, esos líderes, entre comillas, esa élite minoritaria a la que hemos hecho mención, harán una proclamación de paz y de seguridad. Es decir, se transmitirá a la humanidad de que todas las turbulencias, todos los conflictos en los que estábamos metidos se han terminado, que ya se han conseguido adoptar las medidas para que la paz y la seguridad imperen en todo el mundo, imperen en toda la humanidad. Y se nos dice, pero ojo, ojo, será mentira, porque no habrá de verdad paz, porque no habrá de verdad seguridad. Habrá la paz de los cementerios, habrá la seguridad sin libertad, la seguridad del autoritarismo, la seguridad del despotismo. Se hablará con grandes palabras de paz y seguridad, pero la humanidad habrá llegado al mayor momento de esclavitud de su historia detrás de estas proclamaciones de paz y de seguridad. Creo que esa proclamación de paz y seguridad, creo que todavía no se ha dado, pero desde luego hay ya atisbos de que el discurso se está preparando, ¿verdad? Porque ya nos empiezan a convencer de que para que queramos tener seguridad tenemos que renunciar a parcelas de libertad. Ya se empieza como a preparar el terreno para esta proclamación de paz y de seguridad. A partir de ahí se nos dice que la élite, dentro de esa poda, dentro de ella de la que ya hemos hablado, se quitará instrumentos de dominio que ya no los necesita. Han sido instrumentos de dominio para tener controlada la humanidad, que durante siglos y siglos le han venido muy bien, pero que ya son inútiles y que como son inútiles se lo quitan de encima. Concretamente, ¿de qué hablan? De las religiones falsas, Rubén, de las religiones falsas. Se dice que en un momento determinado, y además se anuncia que será muy rápido, de un momento a otro, esas religiones falsas serán quitadas de en medio. No sabemos cómo va a producirse, no sabemos lo que ocurrirá, pero en fin, que cada uno con esa denominación de religiones falsas entiende a lo que considere oportuno. Se habla de la gran ramera. La gran ramera son las religiones falsas, es decir, todas las religiones que habiendo recogido un legado sagrado y un legado maravilloso, lo han tergiversado, lo han manipulado y lo han convertido en un instrumento de dominio y de alineación del ser humano. Y esas religiones dejarán de ser útiles y se las quitarán de en medio. Y por fin, lo último. ¿Y lo último qué es? Lo último es, Rubén, que se desatará la ira contra las personas que se mantengan conscientes. Es decir, se habla de que habrá una gran parte de la humanidad que hará suyo estas proclamas de seguridad, de pretendida paz, que hará suya las versiones oficiales, el pensamiento único, todo lo que esa élite y esa gran bestia, ese anticristo va a imponer, lo harán suyo, se lo creerán e intentarán mantener su hábitat de confort y su vida en medio de estos paradigmas y en medio de esos sistemas de creencias, pero en paralelo habrá muchos seres humanos que no, que en conciencia no comulgarán, vamos a decirle así, con esa forma de ver las cosas y que tendrán su propia visión y que tendrán, vamos a decirle así, un determinado estado de conciencia. Pues bien, contra esas personas habrá un momento que se arremeterá, Rubén, con toda violencia. No será un arremeter
más o menos comedido, con algunas medidas, que si un pasaporte COVID, que si un no sé qué, que si... No, no, no. Habrá una arremetida frontal porque la imposición del pensamiento único que se querrá que sea completa y absoluta. Y ese, Rubén, ahí pone el énfasis Cristo Jesús y los textos cristianos, eso será el final. Es decir, es como si pudiéramos decir, hasta aquí hemos llegado. Es decir, cuando esa arremetida violenta, salvaje, contra las personas conscientes, que serán muchas, vamos a incluirnos tú y yo modestamente, que seremos muchos en el mundo, cuando esa arremetida se produzca, yo no sé si en tu caso o en el mío, en esta encarnación o en la encarnación que viene, no lo sé, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero cuando eso se produzca, ahí ya sí que sabremos que habrá llegado el final. Y se nos dice, cuando llegue ese momento, no os preocupéis, porque habrá llegado el momento final. Y ese momento final es la parusía. Y la parusía es la presencia, como decíamos anteriormente, Rubén. La parusía dice Jesús, que será como un rayo que saldrá de oriente e irá hacia occidente. En lo que es el ser humano y en lo que es la madre tierra, no solamente tenemos un cuerpo físico, tenemos también un cuerpo energético. Y lo que se describe en los textos cristianos tiene mucho más que ver, a mi modesto entender, con lo energético o etérico que con lo físico. Es decir, es como si el nivel de conciencia de esos muchos seres humanos que se van a mantener firmes en sus convicciones y que no van a comulgar las ruedas de molino del anticristo y todos sus secuaces, es como si el nivel de conciencia de esa parte de la población humana fuera lo suficientemente potente como para generar algo energéticamente que supone un cambio vibracional, que supone un cambio que irá, eso sí, acompañado de determinadas catástrofes naturales, que desmantelará el sistema imperante y abrirá las puertas a al nuevo ciclo humano. En ese sentido, los cristianos hablan de la segunda venida de Jesús. Ciertamente, los textos cristianos no hacen referencia a una segunda venida física de Jesús. El que no hagan referencia no significa que no se vaya a producir, pero no hacen referencia a ello. Lo que hacen referencia es a una presencia. Y esa presencia yo la ligo, sin menoscabo de que pueda haber también una presencia crística, entre comillas, que venga también, entre comillas, de arriba, pero yo lo ligo a la presencia de lo que somos. Es decir, a que cada vez habrá más seres humanos conscientes y que viviremos no bajo los sistemas de creencias de esa élite, sino que viviremos bajo los dictados de nuestro corazón. Viviremos en conciencia con nuestra alma, en coherencia con lo que somos, y que eso genera un consciente colectivo, una matriz holográfica de conciencia colectiva que supone un cambio vibracional, que eso sí va acompañado del propio proceso vibracional de la madre tierra, porque también la madre tierra, como la resonancia Schumann y otra serie de estudios ponen de manifiesto, también va aumentando su frecuencia vibracional. Y ese aumento de la frecuencia vibracional de la madre tierra, junto con el propio aumento de la frecuencia vibracional del consciente colectivo, marca esa parusía y marca ese antes y después, dando paso a una nueva humanidad, y con esto termino, Rubén, porque ya estaría todo dicho, dando paso a una nueva humanidad donde encarnarán aquellas almas con el nivel de autoconsciencia para vivir desde la esencia, y en la que no encarnarán aquellas almas que no tengan ese nivel mínimo de autoconsciencia para vivir desde la esencia. Por eso dice Cristo Jesús que dos mujeres estarán en la azotea, una seguirá estando y otra dejará de estar. Dos hombres estarán en el campo, uno seguirá estando y otro dejará de estar. Esto es lo que explica esta tremenda frase de Cristo Jesús que dice: yo no he venido a traer la paz, yo he venido a traer la espada, a separar al padre de su hijo, a la suegra de su nuera, etcétera, etcétera. ¿Él qué quiere decir con esto? Bueno, que él está anunciando unos tiempos de corte, y unos tiempos de corte que no es que nadie juzgue a nadie, sino que cada dimensión álmica se situará vibracionalmente donde le corresponda en función de su elección en consciencia. Habrá almas vibracionalmente capaces y adaptadas para vivir en esa nueva tierra y en esa nueva humanidad de alta frecuencia vibracional, y almas que no. Las que no estén en condiciones, pues seguirán su camino por otros derroteros. El universo es muy grande, hay muchos planetas, hay muchas formas
de seguir los recorridos evolutivos. Pero en esta Tierra, en este planeta, lo que imperará será una frecuencia vibracional, consecuencia de la evolución de los ciclos y consecuencia de la evolución de la consciencia, como decía al principio, donde la frecuencia vibracional solamente admitirá una banda de frecuencias vibracionales de alma que tengan capacidad para vivir en esa sintonía, en esa armonía vibracional. Y esto es todo lo que, vamos, todo, ni más ni menos, es todo lo que el cristianismo anuncia con Cristo Jesús en primera persona. Y para mí el ejemplo, Rubén, del parto creo que es fundamental. Estamos en el parto, yo no tengo ni idea si estamos al principio, estamos a la mitad, estamos al final, ni lo sé ni me importa. Lo que creo es que estamos en el parto y estamos preparados para el parto, es decir, toda esta información es para que todo esto, todos estos apretones, todos estos removimientos, los vivamos con serenidad, los vivamos con confianza. Un sistema está cayendo, es un tipo de humanidad que ha durado milenios y se está derrumbando. Y evidentemente todo eso supone removimiento, no puede ser de otra manera. Y el surgimiento de algo nuevo también conlleva la destrucción de algo para que nazca algo nuevo. Tenemos que ser conscientes y vivir, por tanto, todos estos momentos sin miedo, porque esto no se nos dice para que tengamos miedo, ya hay suficiente miedo, sino para que no tengamos miedo, con mucha confianza. Y eso sí, cuando preparados para el parto nos damos cuenta que estamos en él, para que nos demos la mano, Rubén. Es el momento en el que los seres humanos nos demos la mano para vivir en comunidad, para vivir fraternalmente estos momentos apasionantes de la historia humana. Llevamos tantos milenios, eones de tiempo, tu alma, la mía, la que está encarnada en ti, la que está encarnada en mí, la que está encarnada en tantos seres humanos. Llevamos tanto tiempo esperando estos momentos, pues ya llegaron, ya llegaron. Y por tanto, mucha compasión por el dolor y el sufrimiento, que será mayor para aquellas personas que no estén preparadas para el parto, pero sabiendo que como fruto vamos a tener una hermosura de hijo y ese hijo va a ser ni más ni menos que esa nueva humanidad. Pues sin palabras, Emilio, la verdad que creo que ha sido muy claro, muy esclarecedor y segurísimo que esto va a ayudar a muchísimas personas a entender el proceso por el cual estamos pasando. A mí me ha gustado mucho, ya te lo digo, que incluso me conecta a cosas, ¿no? Que yo llevo sintiendo, viviendo, recibiendo en meditaciones y tú le has puesto palabras, unas palabras muy claras y con toda esa explicación. Así que muchísimas gracias por tu generosidad para empezar, por compartirlo con todo aquel que tenga oídos y que quiera oídos para escuchar, ¿no? Que se dice. Así pues muchísimas gracias de nuevo y oye, lo que has dicho de darnos la mano y en esa fraternidad, completamente de acuerdo contigo y te doy la mano y un abrazo desde aquí, muchísimas gracias. Y a los demás, espero que os haya gustado o no, encantado, porque de verdad que ha valido mucho la pena tener a Emilio compartiendo todo este mensaje que envió el Maestro Jesús. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta pronto. Chao.